Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias a Duoc por tener la amabilidad, la gentileza, yo creo que la generosidad de haberse acordado de mí y haber podido venir aquí a compartir con todos ustedes, formar parte de este seminario. Un seminario que voy siguiendo desde el día de ayer y que cada día y cada ponencia me va gustando más. Y no por patriotismo, pero por coger el guante a Gustavo, que ha sido el último que ha intervenido y con el que me une una amistad hace tiempo, amistad y admiración, porque yo ahora podría contar una historia distinta a la que él ha contado, pero sin duda con mucha menos verdad y con menos sentimiento con el que lo ha hecho él, que a mí ha conseguido, sin ninguna duda, transmitirme exactamente lo que pretendía cuando hablaba de storytelling. A mí me llamó Paco y me dijo un storytelling en cuanto a experiencia desde la gran industria del entretenimiento, y me temblaron las piernas. Yo dije, la gran industria del entretenimiento, vamos a hacer aquí una presentación en la cual hablamos de experiencias y de industria. Y yo creo que la industria en el entretenimiento está bastante mal y la experiencia mía pues la puedo contar de una manera más divertida, que puede ser un dramedia o desde un dramedia para hacer luego una comedia. Pero en cualquier caso voy a intentar poner un marco o exponer una situación desde el punto de vista primero industrial y desde el punto de vista de la experiencia personal en la que yo me he encontrado después de muchos años de trabajo en el sector audiovisual en el más amplio sentido de la palabra. Mi versión o mi explicación tiene un enfoque distinto al que han planteado en diferentes ponencias aquí. En el caso más último de Gustavo, que sería como un spin-off o una prolongación de esa ponencia. Hay un aspecto creativo de una experiencia dentro del sector audiovisual o dentro de la industria y un aspecto empresarial. Yo voy a intentar poner un marco en el que, en el entorno de la industria audiovisual, cómo se desarrolla un aspecto empresarial. A grandes rasgos, la industria, en los años 80, por entender, es un entorno en donde hay, y fundamentalmente en España, para que vean la transformación que se ha producido, que es un cambio radical, muy extremo, conceptualizado. Había una televisión pública con 2 canales y una inexistencia absoluta de la industria audiovisual. No existía. Es decir, solo existía la gente que trabajaba dentro de las televisiones. Por lo tanto, en ese entorno yo conseguí un trabajo. Yo era un becario, y era un becario con un título muy rimbombante. Era el especialista en análisis de contenido e investigación de audiencias de Radio Televisión Española. Puede resultar hasta importante. Yo les garantizo que yo tenía 17 años, conseguí una beca, llegaba por la mañana a las 8 menos cuarto, me colgaban en el cuello un cronómetro, me ponían delante de una televisión con muchas cintas y yo me ponía a controlar los informativos. Y empezaba a cronometrar y me convertí en el tipo que mejor sumaba segundos y los multiplicaba del mundo. Era un experto en sumar segundos, que convertía en minutos, después en horas y luego casi en días y semanas. Y concluía con mi trabajo mensual explicando cuál era el tiempo que los informativos de Televisión Española dedicaban a los políticos. Tal a este partido, tanto a este otro partido, tal en información nacional, tanto en información internacional, tanto en deportes, tanto en este líder, tanto en el otro. Y resultaba que todo eso que yo hacía cronometrando segundos tenía una repercusión mediática sorprendente, porque todos los periódicos decían, este mes tal político ha estado en pantalla 32 minutos, 15 segundos, 52 centésimas más que el otro. Eso lo decía, yo decía a mi madre, eso lo he hecho yo. O sea, yo he sumado y he llegado a esta conclusión que seguro que nos va a sacar a nosotros de todo, ¿no? Entonces, este era el entorno en el que trabajaba en aquella época con una titulación en una televisión pública donde no había nada que hacer, absolutamente nada que hacer. En los 90 el entorno cambia y pasamos a una televisión pública, que hay autonómicas que son regionales para entenderlos en España, la televisión privada emerge y la industria audiovisual empieza a nacer, pero nace de los que trabajábamos antes en la televisión pública. Es decir, de la televisión pública vamos saliendo y vamos empezando a desarrollar esa industria audiovisual naciente. El año 90 se toca con los dedos de las manos, se hace muy poco, es antes de ayer prácticamente. Y a partir de ahí se empieza a generar inquietud.
Y entonces surge esa opción de emprender, de ser empresario, de trabajar en el sector audiovisual, de tener la oportunidad de a quien le gusta la tele, bueno, pues que realmente pueda crear, pueda integrar, pueda desarrollar una actividad empresarial dentro de este entorno. Y como decía Popper, el gran instrumento de la democracia no es el libro, es la televisión que ha conseguido llegar a todo el mundo. Este es una gran verdad, porque el medio televisivo, y hablando en este entorno de lo que es comunicación, el medio televisivo tiene una influencia descomunal, desproporcionada. Muchos periódicos siempre están discutiendo sobre si la tirada es de 200.000 ejemplares, 250.000, un gran éxito es 1 millón de ejemplares los domingos, los dominicales, cuánta gente lo lee. Y al final, un programa de éxito en España, en un prime time, en una hora estelar de la audiencia, lo pueden llegar a ver 4,5 millones, 5,5 millones de personas, 6 millones. Comentábamos ahora, Médico y Familia en su época llegaron a verlo 11 millones de personas. 11 millones de personas sentadas delante de la televisión viendo un programa, lo que no cabe ninguna duda es que ha conseguido llegar a todo el mundo. Y consiguiendo llegar a todo el mundo es como realmente se influye. Y el impacto y la repercusión que eso tiene es multiplicador. Multiplicador comparado con cualquier otro medio. Entonces, pongamos en dimensión lo que es la televisión. 1980 no existíamos, 1990 el entorno ha cambiado, ha habido una multitud de pantallas, que en este caso serían televisiones privadas con televisiones públicas, y además llegamos a un gran número de audiencia. Pero ¿qué transformación es la que realmente se ha producido, que es donde queremos llegar? Antes existía una productora, que son los que compramos las ideas a los creativos, los que intentamos llegar a hacer alguna película que luego se emite en televisión, los que compramos un programa y los que además vamos a vendérsela a la televisión para que esta televisión llegue al cliente. Por lo tanto, creamos contenidos a través de la producción que son productos para generar el mayor número de audiencia. Ese volumen de audiencia es el que me compra el canal de televisión para poder vender a sus clientes la publicidad. Este es el entramado, es decir, este es el negocio en el que nosotros nos movemos. Producimos contenidos que compran los canales para que llegue al cliente. Y en medio, el que paga la fiesta es el anunciante, que es el que al final quiere esos clientes que ven la tele. La gran transformación es que si en el antes existía un canal de televisión para poder llegar a esos clientes, el hoy y el mañana es que se abre una vía que es el Internet y otros medios, y lo describo como algo muy genérico, que permite que a través de los contenidos yo sea capaz de llegar a un cliente final por una vía distinta a un espacio radioeléctrico que es limitado. Los canales de televisión se conceden a empresas concretas. Entonces, el que no pasaba por el canal de televisión no tenía acceso a este cliente. Esa transformación tecnológica que se ha producido permite que a través de esos contenidos yo pueda llegar al final de la cadena y tenga una relación directa. Por supuesto, ya me encantaría saber cuál es el truco. Es decir, cómo esto convertirlo en un negocio hoy similar al que tienen estos, que es la complejidad que todo esto acarrea. Pero sí, yo creo que este gráfico, a nivel industrial, supone una transformación importante. Esa transformación, y centrándonos en la parte de utilizar directamente los contenidos para acceder al cliente, ha generado una falta de modelo en Internet. Es decir, el modelo de Internet hoy, desde mi punto de vista, no está definido. Es decir, realmente la gente está en Internet, Internet es el presente absoluto, es el futuro, pero estamos todos ahí metidos, no hay un orden, no hay un... Pocos ganan dinero en Internet, muy pocos, no hay modelos claramente definidos, sino simplemente conseguir que mucha gente me vea para luego eso, de alguna manera, llegarlo a monetizar, que se convierta en dinero. Y como decía el mago Jobs, decía, necesitamos criterios editoriales más que nunca. ¿Por qué? Porque como el Internet está absolutamente abierto a todo, aquí cada uno dice lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Indudablemente, en ese decir lo que quiere, dicen cosas muy brillantes, cosas normales y auténticas estupideces. Por lo tanto, si el modelo es gratuito y vale todo, lo que se necesita es también la búsqueda de un cierto rigor. Y yo
creo, y en eso comparto con Steve Jobs, ese planteamiento. Es decir, necesitamos más que nunca criterio. Necesitamos criterio de lo bueno y de lo malo. Poner el valor la gente que escribe bien, la gente que produce bien, la gente que hace bien las cosas. Porque si no se paga por ello, o si realmente eso no entra en una dinámica de negocio, al final acaba fallando. Eso se acabará rompiendo, el modelo no funcionará. Hablo de información, hablo de opinión y hablo de entretenimiento. Son tres conceptos distintos que navegan en un mismo espacio. Y en todo ese entorno, por lo que hemos dicho que es gratuito, que al final hay modelos de negocio de pago, las empresas que estamos en este entorno, que nos movemos en el entorno del audiovisual, en el más amplio sentido de la palabra, tenemos una gran capacidad de influencia que, como veremos luego, se traduce en una responsabilidad concreta y específica, no por el hecho de ser empresa responsable, que todas han de serlo, sino es intrínseco al ser una empresa de comunicación. La responsabilidad va intrínseco a ella. Es decir, una empresa que fabrica jabones, si quiere ser socialmente responsable, no tiene que hacer vertidos a un río, pero fabrica jabones. Una empresa que crea y hace contenidos, produce contenidos, distribuye información, es responsable por el hecho de ser empresa de contenidos. Entonces, es importante que eso está bien matizado. Avanzaremos ahora en cuanto a la audiencia, que era al final lo que hace que el negocio funcione, cómo se trata como público, como consumidor y como persona. Y a mí me gustaría que hay un vídeo que refleja, yo creo, la vorágine que hemos vivido de esa transformación del negocio, de poder acceder directamente al cliente final. Las personas siempre hemos necesitado historias para comunicarnos y sentirnos conectados. Las buenas historias pasan a formar parte de nuestras vidas y de nuestra cultura. Por eso, si algo tienen en común las marcas más reconocidas, es que todas cuentan una historia. Sin embargo, algo está cambiando. Nunca antes habíamos tenido tantos dispositivos y pantallas desde los que seguir una historia. Y hoy, los consumidores buscamos nuevas experiencias más profundas y participativas. Quizás por eso, las historias se cuentan y siguen de forma diferente. Javi entra en Facebook. Su amigo Andrés ha colgado un vídeo muy curioso. En un concierto de un famoso cantante, una chica se sube al escenario, coge un micro y empieza a cantar. Su voz es increíble. Cuando seguridad sube a por ella, se quita una zapatilla, la lanza y escapa entre la multitud. El vídeo fue subido a medianoche por un espectador. El vídeo es espectacular y muy gracioso. Javi lo comparte también 30 de sus amigos, algunos en Twitter. Uno de ellos, Ana, hace un fotomontaje con el lanzamiento de la zapatilla y crea un Tumblr. A las pocas horas hay 20 fotos imitándolo y el vídeo tiene 5.000 visitas. Paco lee en la Rolling Stone que el cantante quiere encontrar a la chica para hacer un dúo con ella. Y entra al Twitter oficial del cantante. Ha publicado una foto de la zapatilla diciendo que es su única pista. Es un modelo nunca antes visto. Firma con un hashtag que en unas horas se convierte en trending topic. Pepe descubre un blog sobre zapatillas de diseño. No parecen estar a la venta. Le encantan y sube unos cuantos modelos a su Pinterest. Marta y Julia ven en la tele un resumen de talent shows. Se fijan en la reposición de un casting. A una chica de voz espectacular la humilla el jurado sin razón aparente. La chica comenta que es limpiadora y que ha trabajado mucho para poder llegar allí. Eso hace aumentar las burlas de los presentadores. Julia, que estuvo en el concierto del artista, identifica a la chica del casting. Es la chica misteriosa. Busca el vídeo del casting en YouTube y lo publica en Facebook. Mientras tanto, la discográfica del cantante sube el directo a Spotify y la canción con la espontánea se convierte en la más escuchada y número 1 en iTunes. José, Fernando y 5 millones de personas ven un spot en televisión de las nuevas zapatillas de una marca. Son las que aparecían en el blog y que lanzó la chica. El cantante anuncia un concierto para encontrar a la chica y volver a cantar con ella. Son muchas las chicas que quieren cantar con él, pero solo lo hará la dueña original de las zapatillas. Para entonces el vídeo en YouTube alcanza los 3 millones de visitas. Al concierto acuden 300.000 fans, la mayoría de ellas con las famosas zapatillas. Al final del concierto, la chica misteriosa aparece en el escenario y se calza la zapatilla que el cantante sostiene en la mano. La pareja canta su famoso tema. Ya se han encontrado y los fans han sido testigos de esta unión provocada por una zapatilla perdida. Y así, un cuento clásico se transmitió de forma adecuada a las audiencias actuales. Puede que esta historia no refleje tu producto, pero sí refleja la realidad de tu público objetivo y su forma de procesar la información. Por eso, para ser relevante para una generación hiperconectada y estar presente en su vida, se necesita un contenido líquido, adaptable, para distribuir por todos los medios disponibles. Diferentes niveles de profundidad en la historia, hechos para distintos niveles de implicación de cada usuario.
Un mensaje coherente en conjunto, donde cada pieza enriquece la historia y alimenta continuamente la conversación con tu audiencia. Se necesita una forma diferente de contar historias, una narrativa transmedia. Un proceso donde los elementos integrales de una historia se dispersan sistemáticamente a través de múltiples canales de distribución, con el propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada y donde idealmente cada medio hace su propia contribución al desarrollo de la historia. Sí, pero ¿por qué lo necesita una marca? Es una herramienta de persuasión muy potente e inmersiva. Es puro entretenimiento del siglo XXI que atrapa nuestros cerebros. Es una máquina de generar fans. Las estrategias transmedia crean un vínculo emocional fuerte con la audiencia. Es rentable, redefine y aumenta el ROI, genera repercusión mediática y origina fuentes extraordinarias de ingresos. Pero sobre todo porque actualmente la narrativa transmedia es la mejor y más sorprendente manera de conectar con las nuevas generaciones y construir una audiencia sostenible alrededor de tu marca. ¿Y tú? ¿Estás listo para asombrar a tu público? Realmente lo he visto muchas veces este vídeo y me gustaría entenderlo mucho más en profundidad. Hay un momento en que acabo de perderme entre la velocidad en la que se narra y realmente lo que transmite. Pero sin duda lo que pretendía era exponer la transformación que está significando, que ha significado y que hoy es una realidad del mundo transmedia, de las sociedades que conocemos y de las empresas en las que hemos trabajado. Quiero pasar muy de puntillas por remarcar el tipo de audiencia al que nos dirigimos cuando hacemos contenidos. La audiencia tratada como un público, es decir, donde lo que busca es coherencia y verdad. Al público no se le puede engañar, no se le puede mentir. Sabe perfectamente lo que es cierto, lo que es falso, lo que es verdad, lo que es mentira. Cuando hablamos de innovación hay que hacerlo siempre con respeto. El público es sabio, la gente es inteligente, no se puede dar gato por liebre, que utilizamos como término. Es decir, la gente tiene criterio, la gente sabe, la gente está formada en general. Entonces, no se le puede engañar. Y luego hay que diferenciar entre verosimilitud, realismo y verdad. Y esto va unido a lo que hablamos muchas veces de los realities. Pues casi todos los realities y la experiencia propia, es decir, la tele tiene mucho de mentira en cuanto a su construcción y sobre todo respecto a la diferenciación entre ficción y realidad. Los realities están absolutamente guionizados, intervienen guionistas, pero como decía Daniel Petres, que es el responsable de todos los, vamos, un líder de los guionistas americanos, decía que no les quieren llamar guionistas a los guionistas que escriben en los realities, porque dicen que el reality perdería la identidad de realidad, cuando todos los que trabajan allí son guionistas y están absolutamente guionizados, ¿no? Entonces es una contradicción en la que nos encontramos permanentemente. Y por supuesto, como público, no nos podemos sentir ni engañados y además sabemos que muchas de esas cosas no es verdad. La audiencia con consumidor ya se transforma y es una audiencia a la que se dirige el anunciante con el objeto de vender. Quiero vender mi producto, con lo cual el tratamiento a la audiencia es radicalmente distinto. Radicalmente distinto porque eres lo que ves, busco perfiles de la gente. Pongo ejemplos, son series muy conocidas, americanas, como Mad Men o puede ser Glee, donde se asocian marcas al espectador que ve ese tipo de serie. Es decir, Mad Men, pues asocia Apple, Audi, American Express. Bueno, pues tiene un punto exclusivo, transgresor, liberal, pero al mismo tiempo conservador, que le gusta el glamour, frente a lo que es Glee, que es una gente más dispersa, más auténtica, más cercana, más imprudente, insensata, una serie de valores alrededor de productos determinados en las cuales ya va mucho más relacionado a la audiencia entendida como el público al que un producto se ha de dirigir porque cumple unas características específicas de consumo. Luego, unas formas de segmentar a ese público, que he puesto una lista, es decir, madres mobile, actuales, el joven, aunque sobradamente preparado, gente universitaria, muy urbana, que se mueve con determinados perfiles, profesionales jóvenes urbanos, líderes de las comunidades, que marcan criterio, que sientan moda, segmentación dentro de los propios adolescentes, adolescentes más urbanos, adolescentes más alternativos, adolescentes más guerreros, sus formas de vestir, las tribus urbanas, es decir, hay mucho alrededor de todo esto y al final eso se transforma también en un tipo de público que ve un determinado tipo de producto en televisión que permite segmentar para que el anunciante pueda llegar a él de manera directa. Por lo tanto, esta sería otra clasificación. Y una tercera, la audiencia como persona. Es decir, al final la audiencia,
que somos todos nosotros, esos millones de personas que vemos la televisión, que acudimos al cine, al final lo que vamos buscando o lo que funciona realmente, y en mi experiencia así lo he vivido, yo creo que Gustavo también lo transmitía antes, son historias auténticas, historias humanas, donde permita a la gente involucrarse, identificarse en unos rasgos u en otros, no tiene por qué ser en determinadas actitudes y comportamientos, donde al final salga el sentimiento. El sentimiento, cuando yo soy capaz de conmover, de emocionar, tengo ya el público a mi favor. Esto que digo parece muy obvio. Lo que estoy convencido es que es dificilísimo de conseguir el conmover, el emocionar, tanto en la risa, en la sonrisa, en el llanto, en el sufrimiento, en el ver reflejado problemas, en la emoción, el viajar alrededor de una narración o de una historia. Son historias, y también decíamos antes, ¿no?, de verdades universales, que valen para todo, absolutamente para todo, y que, como también se utiliza como término genérico, que viajan muy bien, es decir, que se pueden trasladar o traspasar en diferentes fronteras. Eso permite que esas historias humanas funcionen en todos lados. Esto respecto a la industria, es decir, esta foto es la situación de la industria. Hemos visto una industria como en muy pocos años ha evolucionado de manera exponencial. Nos ha llevado a una situación hoy en la que hablábamos del transmedia. El transmedia es todo este lío que a través de ese vídeo pretendía dibujar en el que soy incapaz de expresar, y que un vídeo lo hace mucho mejor que yo, sin duda, pero que confunde, que no sabemos aún dónde está realmente el fondo de ese asunto. Y llegamos al final que en ese entorno de transformación que se ha producido, y que es una transformación muy general y que estamos todos un poco tocando a ciegas hacia dónde van esas tendencias, yo quisiera resaltar un poco mi vivencia personal o mi experiencia dentro del mundo del audiovisual, en el que llevo pues 25 años. Entonces, en 25 años de vida profesional, yo empecé con una frase que hacíamos cuando fundamos una productora en España. Decíamos, yo quiero producir algo que pueda ver con mis hijas y que yo no me ponga colorado, ¿eh? Puede ser un mensaje, quizá ahora que lo veo, incluso me pongo colorado porque me parece hasta cursi, ¿no? Pero sin duda esto en los años 80 y muchos era hasta en esa edad emocionante. Es decir, yo quiero hacer esto, ¿no? Es un tema impulsivo, quiero encontrarme bien, quiero hacer cosas que me den buen rollo, como decimos en España. Es decir, que me encuentre yo muy bien, con buen rollo, divertirme, y que lo vea con mis hijas y no tenga que mirar a otro lado. Bueno, yo estoy seguro que hay principios culturales, empresariales o misiones que las grandes empresas a nivel estratégico pueden definir, seguramente mucho más compleja, pero yo creo que todos ustedes me han entendido exactamente lo que quiero decir con ese tipo de mensaje, ¿no? Bueno, pues ese era el planteamiento inicial. Nos juntamos un equipo de gente en el que muchas veces cuando pienso decir en el que, primero hago un paréntesis, me considero un tipo absolutamente afortunado. Me he divertido muchísimo durante estos 25 años, me lo he pasado muy bien, ha habido momentos duros, momentos fantásticos, mucho más los fantásticos que los duros, y al final lo que tengo es una gran satisfacción. O sea, me he divertido, nos ha ido bien, lo he pasado bien, hemos hecho cosas realmente significativas y he aprendido mucho de mis errores, pero puedo escribir ahora, mirando hacia atrás, una historia de éxito de una determinada manera, y lo puedo decir de una manera muy académica, pero al final una de las razones era que estábamos en el sitio adecuado en el momento adecuado, ¿eh? Puede ser muy simple, pero es verdad. Es decir, estábamos ahí, nos encontrábamos ahí y éramos personas que éramos unos socios y un equipo de gente que nos gustaba mucho la televisión, y además éramos muy complementarios, muy complementarios. Uno sabía hacer un poquito mejor, liderar una empresa, ordenarla, darle ese caliz más empresarial, otro era más creativo y otro era más productor. Y yo creo que ese mix de socios y de equipo hace que las cosas engranen bien. Por lo tanto, a nivel de empresa, estamos en el sitio adecuado, éramos un equipo complementario, además nos gustaba mucho la tele. Yo no puedo entender a alguien, yo estoy harto de siempre recibir, la tele es espantosa, la tele no se puede ver. Digo, ¿tú ves la tele? No. Pero entonces, ¿por qué dices que la tele es espantosa? No, hay que ver la tele para saber qué es lo que no te gusta, qué es lo que hay que criticar, por qué se hace mal, y tengo que prestar alternativas. Es decir, hay que batallar las cosas no se puede frivolizar con ese tipo de temas, ¿eh?
No se puede frivolizar, porque tiene mucha influencia, como veíamos antes. Tiene mucha responsabilidad y mucha repercusión. Entonces, no se soluciona no viendo, se soluciona construyendo, criticando con base, criticando en función de lo que uno ve y observa. Por lo tanto, a mí me gusta mucho la tele. Le dedico mucho tiempo a la tele, primero porque trabajo en la tele, con lo cual sería absurdo que no le dedicara tiempo si encima no trabajara. Sería una contradicción que me entraría en un bucle melancólico y me moriría. Pero me gusta mucho. Busco referentes. Es decir, al final, siempre en cualquier actividad empresarial, siempre hay que tener una toma de tierra. Una toma de tierra respecto a lo que quiero hacer, mi ilusión, mi referencia, mi ídolo. ¿En qué me baso? ¿Cuál es mi ejemplo? ¿Cuál es mi ejemplo? Pero no para copiar. Sí, yo creo que copiar es sano, copiar bien es sano. La gente que hace bien las cosas hay que hacerlas como ellos, incluso mejorarlos. Tener ese punto aspiracional a mejorar lo que hacen los demás. Mejorarlo en este sentido, ¿no? En esa búsqueda de referentes y en esa búsqueda de hacia dónde quiero dirigir mi actividad profesional. Hay que ser un osado, convencido, con capacidad de empuje, valiente, innovador y meter mucha pasión a las cosas. Mucha pasión. ¿Por qué? Porque el camino no es un camino de rosas. El ser emprendedor y el ser empresario, pues tienes piedras, lo que yo llamo siempre las almas caritativas que nos vamos encontrando en la vida, ¿no? Que te intentan ayudar, lo que hacen es poner piedras en las ruedas y palos, ¿no? Entonces, hay que ser valiente, no hay que tener miedo. Estaba Gustavo Entrada, el otro aquí, ha estado haciendo unas presentaciones maravillosas. Gustavo fue un tipo valiente cuando decide mandar un mail al Vaticano para decir que él quiere estar ahí, que él quiere participar en la digitalización del Vaticano, el que el Papa se ponga en contacto. Bueno, pues seguramente muchos de nosotros, soy yo el primero, estaría, pero ¿cómo voy a escribir un mail yo al Vaticano? ¡Qué insensato, qué imprudencia! ¿Pero cómo qué imprudencia? Osadía, valentía, dentro del rigor y dentro del criterio, ¿no? No hay que ser un chisgarabís, eso es lo peor que se puede ser. Y, por supuesto, convencido de lo que uno hace, con empuje, innovando y con pasión. Capacidad de aprender. Nadie sabe cuando hace una cosa, y sobre todo es la primera vez, nadie sabía hacerlo, porque es la primera vez que lo hago, ¿no? Luego yo animo a que la gente emprenda y haga y aprenda haciendo las cosas. Es la única manera. Hemos tenido la suerte de disfrutar estos días los almuerzos con la gente de UOC que trabaja en la hostelería y realmente es impresionante los platos que han preparado, y los han preparado seguro con mucho cariño, con mucha profesionalidad, y seguramente era la primera vez que servían una mesa o la primera vez que preparaban un almuerzo. Pues claro, pero alguna vez tiene que ser la primera vez. Oiga, es que yo me imagino al cirujano que la primera vez que quita un apéndice. Entonces, si ninguno va a hacer la primera vez, nos moriríamos todos, porque claro, nadie me iba a tocar. Entonces, hay que aprender, pero hay que aprender haciendo, no hablando, no diciendo, no, yo le haría esto, no, yo cambiaría al otro, no, hazlo, tomas, ponte aquí y a torear tú. No, hazlo. No, es que esta serie, no es que hay que hacer contenidos que sean para todos, contenidos donde hablemos de los buenos, no, hay que ir al mundo real, hay que trasladar las cosas que ocurren, hay que trasladar los problemas, hay que estar cerca y hay que hacerlo luego, hay que hacerlo. Trabajo y siempre la variable suerte, pero la suerte tiene que aparecer cuando estoy trabajando y trabajando. No esperemos que la suerte, es decir, no me va a tocar la lotería si no compro, es decir, tendré que comprar por lo menos, ¿no? Bueno, pues trabajo, que seguro que siempre, si estoy trabajando y aparece la suerte y me pilla trabajando, pues mucho mejor para poder sacar partido. Ser capaces de atraer y gestionar el talento. Las empresas audiovisuales, ese es uno de los factores claves y factores diferenciales, ¿no? ¿Qué cultura empresarial tengo yo? Es decir, en mi entorno, ¿qué se va a hacer para yo ser capaz de traer a un perfil de creador y de gente que le guste o le apetezca hacer lo que yo quiero hacer? Una vez que vienen a hacer lo que a mí me gusta hacer, que se encuentre cómodo, que encuentre que ahí puede desarrollarse profesionalmente y a partir de ahí hay que gestionarlo, bueno, pues porque el talento y el creativo tiene una característica
distinta al que es empresario, distinto al que es ingeniero, distinto al que es productor, distinto al que es médico, es distinto. Bueno, son gente más bohemia, más sofisticada en algunos aspectos, en otros es mucho más fácil, pero en cualquier caso lo que hay que generar es una atracción y un entorno donde el creativo se encuentre cómodo, el talento, pero el talento en el más amplio sentido de la palabra, el talento en la creación del guión, el talento en la capacidad de producción, el talento en la capacidad de interpretación, en todos los sentidos. Y todo esto tiene enjundia y profundidad desde la formación permanente, porque si no hay formación desde todos los aspectos, es decir, hay formación técnica, formación en valores, formación en criterios, formación en sentido común, formación en convivencia, educación, educación desde el aspecto más trivial de relación humana. Si no hay todo eso, es difícil hacer equipo, es difícil tener referentes, es difícil trabajar, es difícil tener osadía, convicción y empuje. Con lo cual, formación permanente. En todo ese entorno, que es lo que podría definir yo mi experiencia como características, bueno, pues yo he tenido la suerte de participar como pioneros en determinadas actividades de mi vida profesional, para lo bueno y para lo malo. Es decir, esto no es una enumeración de hitos, es una enumeración de actividades en las cuales en unas nos hemos divertido y nos ha ido muy bien y en otras sin duda hemos fracasado, de lo que hemos aprendido muchísimo. Yo creo que de los fracasos es de lo que más se aprende, ¿no? Bueno, pues trajimos la OCA, es decir, la OCA fue un éxito. ¿Por qué? Porque era la primera vez que los efectos especiales del cine se llevaban a la tele. Bueno, pues una cosa que parece ahora tan simple, pues para nosotros fue un tema porque casi se nos muere un señor en una piscina. Cuando estábamos haciendo la producción, metíamos a un tío en la piscina y de repente estábamos en realización, que no sale. Bueno, nos tiramos todos corriendo desde el camión de realización a la piscina a sacarle porque se había mareado y el tío se estaba ahogando. Se estaba ahogando. Gracias a Dios no se ahogó. Si se hubiera ahogado, se acababan los efectos especiales, se acababa la OCA y probablemente yo no estuviera aquí porque no hubiera tenido empresa, estaría preso. ¿Ven? Bueno, pero eso es así. Es decir, yo lo puedo vender como un granito, pero la situación fue aquella. Un talk show, pues en España el primer talk show que se hizo, que estamos acostumbrados a los talk shows o programas americanos, fue el programa de Ana. Pues también fue bastante novedoso, nos fue muy bien, hicimos muchísimos. Nos reíamos del corazón. Yo estoy hablando de El ¿Qué me dices?, que era un programa donde empezaba la ironía sobre el corazón. Ahora, en España, por ejemplo, ese tipo de contenido es muy popular, pero en el año 96 era muy novedoso y muy transgresor. Y de hecho, pues bueno, por contar, hoy sigue viva una revista que se llama QMD y sigue pagando licencia y royalty, lo digo como modelo de negocio. Es un programa que acabó hace 11 años en España, pero sigue pagando royalties una revista, ¿no? El PNP, por ejemplo, es el programa más corto de la historia de la televisión en España. Se llama Perdona nuestros pecados. Y lo que se trataba era de reírnos de la propia televisión. Y lo que hicimos fue, cogíamos imágenes de todas las cadenas de televisión, de todos los errores que cometían las cadenas de televisión, ironizábamos sobre ellos, lo que luego se convirtió en un zapping muy famoso, y lo concentramos en un programa de televisión con presentadores que luego han sido muy, muy famosos en España, y al día siguiente nos llovieron demandas por todos lados, por utilizar derechos que no eran nuestros. Nosotros no entendíamos tampoco mucho de eso y, claro, paralizado, problemas con la cadena, pero fuimos pioneros, eso que quede claro. Un informativo en comedia, diario, El Informal. Yo creo que el programa El Caiga Quien Caiga, que se hizo aquí, ha funcionado muy bien en Chile. En su día, un programa argentino que fue un hito en España también. Conseguimos que el rey se pusiera las gafas y eso nos disparó. Se puso las gafas el rey y ya parece que todo era políticamente correcto. Pasamos de no existir a que el que no estuviera en El Caiga Quien Caiga no existía. O sea, se transformó el tema. Historias de vida, ¿no? Sorpresa y media, un formato que hicimos en Argentina, produciéndolo en Argentina, sobre historias de vida de la gente de verdad, donde al final se les sorprendía siempre con aspectos muy positivos y muy buenos y se le daba una vuelta. Es un programa que presentaba Wage en Argentina y realmente arrasaba, ¿no? Sin ir más lejos, que era lo que luego, años antes en España, el stand-up comedy con el Club de la Comedia. El stand-up no se había hecho nunca en España y empezamos también a hacerlo. Médico de familia, hicimos series de profesionales, sitcom, las primeras que se hicieron también, juveniles y realities.
El Conquistador del Fin del Mundo, que lo hacíamos en la Patagonia. Incluso montamos, por eso digo muchas veces que la televisión tiene mucho de mentira, pero teníamos el tema de Supervivientes, que era Survivor, casi una industria audiovisual montada en Panamá, en Bocas del Toro, donde hacíamos 8 versiones para 8 países, ¿no? Con lo cual, 8 versiones, yo creo que ya estábamos hasta plantando huertas, criando pollos, para que todos pudieran sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, pues son una serie de experiencias en la vida profesional que, como os digo, ¿no? Sobre la base que hablamos en la presentación anterior, estos llenas de algunos casos de éxito y otros muchos casos de fracasos, ¿no? Muchas veces por adelantarse, otras por retrasarse y otras por hacer las cosas mal. No, tampoco tiene más historia. En todo eso hemos visto unos valores, o sea, unos puntos de partida muy filosóficos desde el punto de vista empresarial, hemos visto acciones concretas sobre hechos y luego cómo ahora mismo estamos viviendo en España esa transformación a la que hacía referencia, ¿no? De un modelo clásico de estructura de compañía de producción o de compañía de contenidos a un modelo radicalmente distinto, que nada tiene que ver desde el punto de vista empresarial de lo que era a lo que somos y seguramente a lo que vamos a ser, ¿eh? Por lo tanto, dentro de todo ese ámbito, desde el punto de vista empresarial, hay que adaptarse al cambio, hay que reaccionar ante las situaciones de crisis. Todo ese momento que decía antes lo hemos vivido en un momento en España o internacionalmente de bonanza, ¿no? De crecimiento económico, en el cual parece ser que cuando uno, esto se aprende también con los años, cuando uno está en bonanza económica y en crecimiento, es mucho más laxo respecto a los gastos, mucho más laxo respecto a muchas cosas en general. Yo creo que esta crisis que estamos viviendo en España, que es dura y transformadora en nuestro sector, nos está haciendo cambiar muchos puntos de vista. Yo creo que, yo que soy una persona optimista por naturaleza, creo que también desde el punto de vista positivo, ¿eh? Yo creo que eso nos está haciendo caer en reflexión sobre temas de personas, temas de recursos humanos, temas de estructuraciones, temas de... Bueno, pues porque cualquier decisión de ese tipo influye claramente en personas. Y cuando las cosas influyen en personas, en las decisiones empresariales, hay que tener mucho cuidado y mucha sensibilidad, ¿no? Por lo tanto, en situaciones de cambio, en situaciones de crisis, las alianzas, la dimensión, la búsqueda del trabajo con otros, el colaborar, el buscar la calidad, que la calidad no significa más dinero, la calidad es imaginación, innovación, valentía. Es decir, se pueden hacer las cosas con mucho más ingenio. Probablemente cuando uno está en bonanza se acomoda, es mucho más cómodo. No pienso, hay que estrujar la cabeza, hay que pensar. Hay que pensar de lo que soy capaz de hacer. Yo aprendí muchísimo, tuve la experiencia de poder trabajar mucho en toda Latinoamérica, he trabajado en Chile, he trabajado mucho en Argentina, en Colombia, y a mí me maravillaba todo la capacidad creativa que se tiene aquí, la capacidad de hacer con menos mucho más. Es como cuando uno tiene que estudiar y trabajar, saca muchas mejores notas que cuando solo tiene que estudiar. Yo lo tengo comprobado. Yo les invito a ustedes que hagan la estadística. Cuando uno trabaja y estudia, saca mejores notas que cuando solo estudia. ¿Y cómo es posible? Bueno, pues porque se aprovecha mucho mejor el tiempo. Profesionalidad. Es decir, calidad no es más dinero y profesionalidad es trabajo bien hecho. El trabajo bien hecho desde el principio hasta el final, con criterio. Formación e información constante. Y las personas siempre marcan la diferencia. Y en nuestro sector, más. La marcan mucho más. Mucho más por lo que decía también al principio. La responsabilidad que tenemos los que trabajamos en compañías de contenidos es mayor, es intrínseca. Es intrínseca porque jugamos con valores, con dignidad, con honestidad. En la forma de transmitir, en la forma de hacer, en los contenidos que bueno, pues al final es gestionar ese intangible que afecta a la persona y la persona que también es capaz de crearlo. Por lo tanto, es un tema muy relacionado, ¿no? Muy relacionado y soportado con la ejemplaridad de todos para todos. En las compañías en las que trabajamos, o las que yo he tenido la suerte de trabajar, pues al final
tú no puedes exigir a la gente que trabaja contigo algo que tú no haces. Es decir, tú no puedes exigir a la gente que vaya a trabajar a las 8 de la mañana si tú llegas a las 12. Tú no puedes exigir a la gente que coma en 1 hora cuando tú tardas 3 horas. Y voy a ejemplos muy triviales. Pero en general, las personas marcan la diferencia, pero las personas tienen referentes. Los referentes se hacen con el ejemplo, ¿eh? Y el ejemplo lo dan los responsables o los líderes de las diferentes empresas y organizaciones. No hay que tener complejo. Yo defiendo unos valores determinados, mi forma de entender, lo que entiendo que es bueno, lo que es malo, y no hay que tener complejo. No complejo ninguno. Ninguno, que muchas veces pecamos de decir, no, ¿cómo voy a ser capaz yo de exponer esto? ¿Cómo voy a ser capaz yo de hacer este tipo de contenido? Pues no pasa nada. No pasa absolutamente nada. De la misma manera que unos defienden unos contenidos de una determinada manera, con unos valores, otros plantean los suyos, tan legítimamente como los otros. No es excluyente. No tengamos complejo. Y lo digo porque pasa mucho en este negocio, pasa el tema de los complejos, ¿no? Luego diferenciar lo que es lealtad y fidelidad, que es una diferenciación para mí realmente importante. En la lealtad hay reciprocidad, de los que trabajan juntos, mientras que la fidelidad es unidireccional. Entonces no confundamos el ser absolutamente cerriles a seguir a alguien. No. Vamos, yo le sigo porque me sigue. Somos complementarios, es decir, somos leales en el trabajo, somos leales en la forma de entender las cosas, somos leales en la ejemplaridad, somos leales en la forma de trabajar. Entonces, todo esto es lo que conlleva a una situación más de cambio y de crisis. Por lo tanto, y un poco por concluir, me gustaría primero resaltar lo que hemos visto de la industria, la dificultad, su evolución y la transformación que se ha producido. El origen o la experiencia que yo he vivido desde el punto de vista empresarial y cuáles han sido los factores claves en mi vida cuando he tenido esa experiencia. Cómo esa experiencia se ha transformado porque el entorno y la situación de crisis se ha vuelto a transformar y cómo hay que adaptarse a eso. Y si se adapta uno a eso, al final, si se analizan, ven que los valores o los principios fundamentales son inalterables en esas situaciones, tanto de bonanza como de crisis. Y todo eso converge en que al final el entretenimiento y la ficción son productos comercializables, los dos. Que la internacionalización es clave para compañías de estas características. Los mercados locales se quedan muy pequeños. Con las nuevas tecnologías el enfoque ha de ser global, absolutamente global e internacional. La creatividad tiene que capitalizarse, tiene que aparecer en el balance de las compañías. Son activos los derechos de los creativos, los derechos de las obras audiovisuales que he producido, son activos que aparecen en los balances de las compañías. Fidelizar al talento, que he sido capaz de atraerle y de gestionarle, y le fidelizo siendo socio de él. Tiene que formar parte del éxito, también del fracaso, pero también del éxito, tiene que ser socio. Los estilos de dirección, la transparencia, siempre ser transparentes, ¿no? Absolutamente transparentes, cada vez más transparentes. Nunca se peca de exceso de transparencia, jamás. No conozco a nadie que le hayan reprochado eso, jamás. Y luego, insisto, en la responsabilidad social corporativa intrínseca en las compañías audiovisuales. Porque la reputación corporativa es hacer las cosas bien y además que las hago bien, ser capaz de contarlo y comunicarlo. Y con esto yo creo que damos un marco genérico a lo que es, desde el punto de vista más empresarial o más desde el punto de vista de compañías en este entorno, que era lo que pretendía dejar más o menos claro. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Quisiera preguntar qué grado de libertad tiene para crear la productora cuando los canales de televisión pertenecen cada día más a grandes corporaciones que le piden a usted un cierto producto con ciertas características. Entonces, ¿dónde están los principios, los valores de la productora? Primero, es decir, cuando me piden eso es porque piden un determinado programa normal. Yo siempre cuento una anécdota que siempre me ha llamado la atención. Seguramente todos ustedes conocerán una película que es la de Pretty Woman, ¿no?
Bien. Pues yo estoy convencido de que Pretty Woman, cogemos el guión de Pretty Woman, que es un guión que tendrá 100 páginas, y lo repartimos aquí a cada uno de ustedes. Y nos imaginamos que todos somos directores como Gustavo, ¿eh? Y nos dan una cantidad de dinero, es decir, sobre este guión haga usted una película. Pues yo estoy convencido de que con un guión que es La Cenicienta, ¿no? Podría ser La Cenicienta, que es lo que al final fue, una Cenicienta moderna, del siglo XX, no del siglo XXI, pues probablemente cada uno hiciera esa película con ese mismo guión y lo interpretaría de una determinada manera y construiría una historia que podría ser desde la A a la Z, ¿eh? Desde una Cenicienta a una película incluso casi porno, ¿eh? En un momento determinado, por la propia historia, por la propia historia que ello conlleva. Entonces, perfectamente las televisiones saben qué tipo de productoras hacen determinado tipo de producto. Lo saben perfectamente. Y saben a quién pueden pedir un tipo de producto y a quién pueden pedir otro tipo de producto y qué es lo que buscan. Eso por un lado, es decir, porque lo saben y porque lo he vivido muchas veces, el tipo de relación con la cadena. Y luego, porque gracias a ese dibujo en el que decía que ya desde la producción se puede llegar finalmente al cliente, es, aprovechando las nuevas tecnologías, existen herramientas tecnológicas para ser capaz de crear contenidos en los cuales no tengo que pasar por el peaje que usted hace referencia con buen criterio de la propia televisión, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo nos encontramos en un momento bueno para esas iniciativas poderlas vehiculizar a través de las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas. Luego veremos cómo las monetizamos y entramos ya en otro debate. Y que las televisiones saben perfectamente cuál es la línea editorial de determinado tipo de productoras y lo saben perfectamente. ¿Alguna otra pregunta? Ahí. Hola, muchas gracias. Primero, respecto a contar lo que estoy haciendo bien, ¿cómo lo hago sin caer en la autorreferencia y por lo tanto dejar de ser interesante? ¿Cómo, perdón? Contar que estoy haciendo las cosas bien. ¿Cómo lo hago sin ser autorreferente? ¿Cómo podemos ser referencia de hacer las cosas bien? Con el éxito. Solamente, Sí. pero en el tema, como trayéndolo a nosotros, que tenemos que hacer, que comunicar que nuestra institución, por ejemplo, está haciendo las cosas bien, ¿cómo lo han planteado ustedes al público para que ellos entiendan eso, pero sin caer en la autorreferencia, sin estar contando, oh, nosotros somos tan buenos, oh, nosotros hacemos tan bien las cosas? ¿Cómo lo han hecho ustedes? Yo vuelvo al discurso de siempre, es decir, hacer haciendo. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es hacer haciendo, construyendo una base sólida desde todos los puntos de vista, es decir, una base con criterio y con todos los puntos que hemos comentado, y al final yo tengo tal convencimiento que las cosas bien hechas, con criterio, con sentido común, tienen éxito. Unas veces pueden tardar más, puede tardar menos, pero al final las cosas con criterio, que tengan sentido, es decir, al final las cosas se soportan sobre principios, sobre formas de hacer. Hay unas cosas que son mucho más evaluables, como son la técnica, es decir, una imagen de una película en función de la luz sale de una determinada manera. Entonces se evalúa que la calidad técnica es correcta, que el sonido se oye bien, que la luz es la adecuada, que el metraje es el tal, y luego está el contenido. El contenido es intangible. El contenido es intangible. Pero al final todo eso bien engranado tiene su resultado. Es un tema que se realimenta. Entonces, en este sector, cuando uno tiene un producto de éxito, mágicamente se va produciendo un efecto multiplicador, porque se genera que las cosas, uno se va, dice, oye, si esto tiene éxito, lo habré hecho bien, este es el camino. Si no tienes éxito, dices, oye, tengo que darle un giro, voy haciendo la corrección. Es un hacer haciendo. No hay una... que también es lo atractivo de esto, también es la magia que tiene este negocio, que no hay una piedra filosofal, una fórmula de la Coca-Cola, no existe, no existe, es el intangible que tiene también su atractivo y su punto de encanto, ¿no?